Bendiciones, ya somos bendecidos. Les hablo a su hermano en Cristo, D'Angelo Baudo, y en este momento vamos a hablar un tema bastante apoteósico. Y el tema es: la redención es libertad. Espero que no solamente puedan oír esta palabra, sino que también puedan atesorarla, puedan animarse cada día a estudiar de la palabra para que puedan aplicarla a sus vidas diarias. No solamente es leer este libro de una forma superficial o solamente es hojearlo, sino también hay que estudiarlo, entenderlo, interpretarlo, conocerlo día a día para saber qué es lo que Dios quiere hablar a nuestras vidas. Entonces, comencemos. El tema que vamos a tratar en este momento es: la redención es libertad. Y para eso vamos a estar ubicándonos en la Sagrada Escritura, en el pasaje de Romanos capítulo 3, versículo 24, que dice así: la palabra de Dios siempre es bendecida, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Podemos dar lectura nuevamente a este pasaje: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y esta es la palabra que abarca todo este estudio o todo este tema, la redención. Es por eso que este tema es: la redención es libertad. Ahora, ¿qué es la redención o qué significa la redención? La redención es el acto de rescatar a alguien de la esclavitud, del peligro o del castigo, pagando un precio por su libertad. Entendiendo este concepto, podemos decir que la redención es el acto voluntario de una persona de rescatar a otra que se encuentra esclavizada. Ahora, esta persona tiene esta disposición de rescatar a otra persona que se encuentra en un estado o en una condición de esclavitud, pero para poder rescatarlo tiene que pagar un alto precio para que esta persona que se encuentra en esta condición de esclavo pueda pasar a ser su propiedad. Ahora, hay 4 palabras en el Nuevo Testamento que se utilizan para definir una sola palabra que nosotros usamos en el español para la redención. Estas 4 palabras son 4 palabras griegas que son muy importantes y muy resaltantes. Estas palabras son agoraxo, hexagoraxo, lutros y apolutrosis, que son palabras muy apoteósicas que nosotros debemos de conocer, ya que son palabras que, aunque tienen significados un poco diferentes, son significados que se enlazan o se complementan a la hora de estudiar una sola palabra que nosotros usamos, que es redención. El término agorazo significa la compra en el mercado. Y es que esta palabra se refiere a la acción de comprar algo en el mercado. Es el acto de pagar un precio para adquirir una propiedad. Esta palabra podemos observarla en el pasaje de 1 Corintios capítulo 6, versículo 20, donde dice: porque habéis sido comprados por precio, agorazo. Aquí donde se utiliza, en esta frase, comprado por precio, agorazo. Seguidamente el versículo dice: glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Interpretando un poco, entendiendo mejor este pasaje, podríamos decir que toda la humanidad estaba bajo el dominio o estaba en el mercado de la esclavitud, bajo el dominio del pecado. Pero ¿quién fue aquel que pagó un alto precio para poder rescatarnos o para poder redimirnos de esta condición o en este estado en donde nos encontramos? Este fue Cristo. A través de su muerte, de su sacrificio en la cruz, Él nos compró, Él nos redimió. El segundo término es hexagorazo, que significa la compra para la liberación definitiva. Hexagorazo añade algo muy importante al significado de agorazo, ya que, como lo podemos observar, la palabra agorazo aparece también en esta frase, pero hay una pequeña diferencia. ¿Cuál es esa diferencia? Se le añade el prefijo ex, que el prefijo ex significa fuera de. Por lo tanto, no solamente es comprar algo en el mercado, sino es comprarlo para sacarlo de allí para siempre, para que no vuelva otra vez a ser vendido. Este término se utilizaba en los esclavos de aquella época, del tiempo de Israel. Cuando una persona compraba a este esclavo, pagaba un alto precio, pero también lo sacaba de allí para siempre. Podemos observar este término en Gálatas capítulo 3, versículo 13, donde dice: Cristo nos redimió, hexagorazo. Aquí se observa esta palabra: Cristo nos redimió, hexagorazo, de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Aquí la redención no solamente nos saca de la esclavitud del pecado, sino que también nos saca de la maldición de la ley. Maldición de la ley que no podíamos cumplir, ya que nadie podía cumplir la ley a cabalidad, pero Cristo nos saca de esa maldición
para no volver nuevamente allí. La segunda frase o el segundo término es lutro, que significa el pago de un rescate. Mientras que las dos primeras palabras se centran en el acto de la compra, lutro se enfoca más en el precio para obtener esa libertad. Este término se utilizaba mayormente en los prisioneros guerreros o en los esclavos guerreros de la antigüedad. Podemos observar este término en Mateo capítulo 20, versículo 28, donde dice: el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate. Aquí se utiliza este término en la palabra rescate. Podemos observar su sustantivo relacionado, que es lutro, la palabra rescate, lutro por muchos. Este versículo da a entender que Cristo fue el precio que pagó para rescatarnos por nosotros, fue su muerte. El precio que pagó Cristo para rescatarnos a todos nosotros fue la muerte. Y este término se enfoca en este precio, en esta acción, en esta disposición de Cristo en comprarnos a todos nosotros a través de esta muerte. El cuarto término es apolutrosis, que significa la plena liberación por el rescate. Apolutrosis es la palabra más completa y abarcadora de los cuatro términos. Podemos observar que la palabra o el término apolutrosis combina el sentido del rescate lutro con el prefijo apo, que significa lejos de o apartado de. Esto no solo indica el pago del rescate, sino que indica que este rescate es un rescate completo, es un rescate total que libera de la esclavitud. Esta palabra se utiliza o se usa en Romanos capítulo 3, versículo 24, el texto que leímos al comienzo del video, que dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención, apolutrosis. Allí se usa este término en la palabra redención de este versículo, apolutrosis, que es en Cristo Jesús. Aquí podemos observar el resultado glorioso y completo de esta compra, de este término apolutrosis, que libera del pecado, del castigo y del dominio de la muerte. A modo de resumen, podemos decir que agorazo nos recuerda que fuimos comprados, exagorazo que somos irrevocablemente libres, lutro que se pagó un precio por ese rescate, y apolutrosis que esa libertad es completa y permanente. Juntas estas palabras definen una sola palabra, que es redención. Ahora, también para entender este término de redención, tenemos que centrarnos también en la redención en el Antiguo Testamento, la redención como liberación de la esclavitud. La redención en el Antiguo Testamento se centraba más en una redención, en una liberación física. Y podemos observar esta redención en la liberación de la esclavitud del pueblo de Israel cuando estaba siendo oprimida por el país de Egipto. Podemos observar y podemos analizar que el pueblo de Israel estaba esclavizado por los egipcios bajo un yugo cruel y un yugo opresor. Pero Dios intervino a través de Moisés para redimir o para liberar a su pueblo de esta servidumbre en que se encontraba. Ahora, en Éxodo 6:6, la promesa de Dios es clara y Él afirma y dice: yo os sacaré, yo soy Jehová, y os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Y os tomaré por mi pueblo, y seré vuestro Dios, y vosotros sabéis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os saco de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano, jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y os la daré por herencia, yo Jehová. Aquí podemos observar, analizando este versículo, que Dios se identifica como Jehová. Y Él se identifica como aquel que cumple lo que prometió. Sabemos que Dios había prometido a los ancestros del pueblo de Israel, a Abraham, a Isaac y a Jacob, que Él daría a su pueblo una tierra prometida. Ahora, mientras el pueblo se encontraba en esta esclavitud, se encontraba en este estado físico, llevando cada día diferentes cargas, esfuerzo constante, se encontraban esclavizados por los egipcios, por culpa también del faraón, que siempre traía agonía y agonía y agonía al pueblo de Israel. Dios es claro y Él dice que Él los iba a librar de esta esclavitud en donde se encontraba. Y analizando un poco más este versículo, podemos observar que aquí hay un plan de redención y de liberación. Dios dice: yo sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Esta es la primera promesa, la liberación física, porque había una opresión física en este lugar. Ahora Dios promete sacar a Israel de la esclavitud
liberándolos de las manos de los egipcios. Y dice, y os libraré de su servidumbre, ya que ellos realizaban tareas pesadas, tenían bastantes cargas y estaban en constante servidumbre. Dios también redimiría o libraría a Israel de esta servidumbre donde se encontraba. Y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Esto es bastante apoteósico porque él dice que libraría a Israel con un brazo extendido. O sea, vemos que Dios no se queda así de brazos cruzados, sino que Él redime o Él libera a su pueblo que se encontraba en este estado con brazo extendido, brindando ayuda. Ahora, aquí Dios usa la palabra redimir, donde dice, y os redimiré con brazo extendido. Esta palabra redimir viene del hebreo Gaal. Ahora, nosotros como hace un momento analizamos 4 palabras griegas, pero estas palabras griegas se usan en el Nuevo Testamento. Sin embargo, hay una palabra que es Gaal, que se utiliza en el Antiguo Testamento para la palabra redimir, que esto lleva a la idea de redimir o liberar a alguien, pero de una forma física. Los 4 términos que acabamos de definir hace un momento se centran más en lo espiritual, en el Nuevo Testamento. Pero este término Gaal, esta palabra se usa para describir el acto de un pariente que compra de vuelta a un miembro de la familia que ha sido vendido como esclavo o que ha perdido su tierra. Ahora, Dios se presenta aquí como el Redentor de Israel y dice, y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios. Aquí podemos observar la culminación de la redención. O sea, Dios no solamente quiere liberar a Israel de Egipto, sino que Él también quiere tener una comunión con Israel, quiere establecer una comunión, una conexión. No solamente es liberar a alguien y dejarlo fuera y listo. No, es que Dios, a Él identificarse como ese pariente, como ese Goel redentor o el pariente redentor, Él quiere establecer una comunión con esas personas que Él ha liberado de esa opresión. El cumplimiento de esta promesa, cuando Él dice, yo os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano, jurando que la daría. Yo, Jehová. Es muy apoteósico saber que Dios llevaría al pueblo de Israel a esta tierra prometida, que había prometido Él a sus ancestros. Y este versículo termina reafirmando yo, Jehová. O sea, que Él es firme en lo que está diciendo, que todo lo que está diciendo es una declaración que se va a cumplir. Ahora, hablemos un poco acerca de este verbo, el verbo Gaal, verbo que se utilizaba en el Antiguo Testamento para definir la palabra redención. El verbo hebreo Gaal es la raíz de la palabra redentor y su significado va más allá de rescatar. También tiene la idea de reclamar, reivindicar y restaurar. O sea, cuando hablamos de Gaal, hablamos de que Gaal describe el acto que tiene el pariente redentor para recuperar o reclamar lo que le pertenece a su familia, ya sea una persona, una propiedad o el honor. Es un acto que tiene gran importancia en el pueblo de Israel, o que tenía gran importancia también en el pueblo de Israel. El Goel, el pariente redentor, es una figura muy importante y es una figura que nosotros tenemos que analizar, ya que era una figura central en la ley de la cultura hebrea. El Goel, el pariente redentor, no solamente era un salvador, sino que era una persona que tenía el derecho moral y legal de salvar o de intervenir en momentos de situaciones difíciles que estuviera atravesando un familiar. Demos un ejemplo. El Goel era aquella persona que tenía la responsabilidad o que tenía la función de poder intervenir en momentos difíciles, de aprieto, de situaciones fuertes que un familiar estuviese viviendo. Imaginémonos que un familiar del Goel redentor era esclavizado por otra persona, debido a que este familiar no tenía cómo pagar ciertas deudas, se vendía a esta persona para ser su esclavo, y al Goel redentor enterarse de esta información, que su pariente, a causa de las deudas, había sido vendido como esclavo para servir a un señor, al Goel redentor saber esta información, él intervenía y cumplía su función de una forma completa o de una forma total. ¿De qué forma intervenía? Él pagaba un precio para liberar a su familiar y para restaurarlo nuevamente y regresarle todo
lo que esta persona había perdido. Esta era una función muy resaltante que cumplía el Goel, y no solamente cumplía esa función, sino que también cumplía diferentes funciones. Vamos a analizar las funciones que tenía el Goel redentor o el pariente redentor. La primera función era el protector de la familia, la redención de la propiedad y la persona. El primer rol del Goel era el del patrimonio familiar. ¿Y qué quiero decir con esto? En la sociedad agrícola, en este tiempo de Israel, la tierra era la base de la identidad y la subsistencia de cada persona. Ahora, en Levítico capítulo 25, versículo 25, dice: cuando tu hermano empobreciere y vendiere algo de su posesión, entonces su pariente más próximo, que es el Goel redentor, vendrá y rescatará lo que su hermano hubiere vendido. O sea, la ley de Moisés establece que si un israelita empobrecía de una forma extrema, el Goel se veía obligado a rescatar nuevamente o comprar esa tierra que su pariente familiar había vendido por causa de pobreza. Ahora, el Goel tenía el deber o el derecho de comprar esta tierra para mantenerla dentro del linaje familiar. Este era un derecho y un deber que tenía que cumplir este Goel redentor. Esta función es muy importante y una de las más resaltantes, es la primera función. Ignorar esta función del Goel redentor era como una vergüenza para la familia. Ahora, también nos podríamos enfocar en la redención financiera y personal, ya que el Goel también tenía que redimir al familiar que había sido vendido como esclavo, que eso ya lo explicamos hace un momento. Había sido vendido como esclavo por una deuda, y él tenía que pagar el precio por el rescate, ya que así, al pagar el precio por el rescate, su pariente familiar era liberado y él restauraba nuevamente su dignidad o le devolvía lo que una vez perdió. La segunda función era el vengador de la sangre, la redención de la justicia. En casos de asesinato, la ley mosaica designaba que si un familiar del pariente redentor moría a causa de unos malhechores, este tenía la responsabilidad o la función de dar muerte a estas personas que mataron a su pariente familiar de una forma injusta. Y esto lo podemos encontrar en Números capítulo 35, versículo 19, donde dice: el vengador de la sangre, él dará muerte al homicida, cuando lo encontrare, él lo matará. Y aquí este versículo se está centrando en que el vengador de la sangre es el Goel redentor, haciendo justicia por su pariente familiar. Y esta es una de las formas en que Dios también hace justicia, ya que Dios, cuando liberó el pueblo de Israel, los liberó y hizo justicia con el país de Egipto, que lo mantenía en constante opresión, ya que Dios es un juez justo y Él no va a tolerar que el mal prevalezca contra el bien. Seguidamente, la tercera función que tenía el Goel redentor era el redentor del matrimonio, la redención del linaje. Y es que este era un tipo de redención familiar que designaba que si un hombre fallecía, su pariente más cercano o su hermano debía casarse con su viuda. ¿Cuál era el objetivo de esto? El objetivo de esto era darle un heredero, un hijo, que llevase el nombre del difunto, ya que esta mujer había quedado viuda y no tenía una descendencia, y esta era una forma de redención que se hacía en la antigüedad. Ahora podemos encontrar esto en Deuteronomio capítulo 25, del 5 al 6, donde dice: cuando hermanos habitaren juntos y muriera alguno de ellos y no tuviera hijo, la mujer del muerto no se casará fuera con hombre extraño, su cuñado se llegará a ella y la tomará por mujer y hará con ella parentesco. Y el primogénito que ella diere a luz sucederá el nombre de su hermano muerto, para que el nombre de éste no sea borrado de Israel. Y esta era una función muy resaltante que tenía el Goel redentor, de redimir a esta mujer. Ahora, es muy importante tratar o entender de que así como estas funciones que tenía este Goel redentor, Dios también tenía funciones que se asemejaban a este Goel. ¿Cuáles eran estas funciones? Dios actúa como el Goel, el pariente redentor de Israel. Ahora, a modo de resumen, podríamos decir que cuando la Biblia presenta a Dios liberando al pueblo de Israel de Egipto, no solamente lo presenta como un líder supremo, sino que también lo presenta como el Goel redentor o el pariente redentor, ya que Dios es el más claro ejemplo para nosotros entender estas tres funciones que desempeñaba o que cumplía el Goel redentor. Y es que hay tres formas principales en que Dios actúa
como Goel en Israel, liberándolos de Egipto. Y estas tres formas son las mismas funciones que desempeñaba un Goel físico en tierra de Israel. ¿Cuáles fueron estas funciones que Dios realizó y que se cumplieron totalmente? La primera fue que Él redimió a cada persona del pueblo de Israel. Él hizo justicia, ya que Él no se quedó de brazos cruzados. Él hizo justicia con grande juicio a los opresores que oprimían constantemente a Israel, y Él restauró esa relación, ya que Dios quería restaurar una relación con Israel. No solamente era sacarlo del mal, sino que era restaurar una relación, y como dice Éxodo 6:7, lo leemos nuevamente: y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios. O sea, aquí podemos observar que el plan de Dios no se mantuvo en el Mar Rojo, no se detuvo en el Mar Rojo, sino que al liberar a Israel estaba reclamando lo que le pertenecía a Él, porque esa era una función del Goel. Él compraba algo que le pertenecía a Él, Él reclamaba algo que le pertenece a Él o que es suyo, es de su propiedad. Ahora, al nosotros analizar cada punto, nos enfocamos mayormente en la redención en el Antiguo Testamento. Ahora, podemos observar que esta redención era un tipo de redención física. Dios sacaba a Israel, pero era una forma física, porque se encontraban literalmente esclavizados por los egipcios. Pero hablemos un poco de esta redención espiritual, de aquellas personas que se encuentran esclavizadas en el pecado. ¿Será que Israel pudo experimentar esta redención espiritual? Vamos a estudiar eso. Israel en el Antiguo Testamento en realidad no experimentó una redención espiritual completa de la misma manera que se entiende en el Nuevo Testamento. ¿Por qué razón? Ya que la redención en el Antiguo Testamento era una liberación de las consecuencias físicas del pecado. Oiga muy bien, la redención en el Antiguo Testamento era una liberación de las consecuencias físicas del pecado. ¿Cuáles eran estas consecuencias físicas del pecado? La esclavitud, el castigo o la muerte. Sin embargo, no era una liberación de la condición espiritual del pecado mismo. O sea, estamos hablando aquí que solamente era una liberación de las consecuencias físicas que traía el pecado, y no era una liberación de esta consecuencia espiritual. Es por eso que el pueblo de Israel se mantenía constantemente, día a día, semana, meses, años, haciendo ciertos sacrificios. Y es que estos sacrificios que realizaban cubrían el pecado, pero no lo quitaban de raíz, ya que la expiación cubre y la redención libera. Los sacrificios del Antiguo Testamento no podían redimir a nadie del pecado, ya que no eran un medio de redención, ya que no podían extirpar el pecado de raíz. Podríamos decir que lo aplazaba, pero no lo eliminaba constantemente. La palabra expiación viene del hebreo kippur, que significa cubrir o tapar. Y es que esta palabra da a entender el sistema de sacrificios que se realizaba con la sangre de un animal. Pero este sistema de sacrificios que se realizaba constantemente no podía quitar o anular la condición en la que se encontraba el hombre, que era una condición de pecado, ya que la expiación como tal no era una eliminación, sino que era un aplazamiento, ya que cada día y en cada momento, en cada situación, constantemente, tenían que ofrecer sacrificio, ya sea día a día, semanalmente, mensualmente, o en el año, cuando el sacerdote entraba en el lugar santísimo para expiar los pecados de toda la nación, que este día se conoce como el día de la expiación, el Yom Kippur. Y era una repetición constante que se realizaba. O sea, era como un recordatorio físico que daba a entender que el pecado todavía seguía allí y nadie era redimido del pecado, era liberado de ese pecado, de esa condición en donde se encontraba. Sino que era como que yo tengo una mancha en mi brazo y yo tapo esa mancha y la cubro. La mancha sigue allí, pero no la he quitado totalmente, no me he lavado esa mancha que yo tengo. Este era un ejemplo para nosotros poder entender este acto que se realizaba, la expiación, los sacrificios que se realizaban constantemente. Y es que el pecado, el problema del pecado era el problema de raíz, ya que los pecados no podían ser quitados de raíz, o esta condición no podía ser quitada de raíz, y la expiación no podía quitar estos pecados de raíz, ya que se realizaban sacrificios de animales, la culpa era echada a los animales
y yo era declarado inocente en ese tiempo. Pero no había un sacrificio perfecto, ya que los sacrificios se realizaban constantemente. Si hubiera un sacrificio perfecto, se fuera realizado un sacrificio solamente, pero se realizaban diversos y diversos sacrificios. Ahora, la verdadera redención es aquella redención que extirpa el pecado. Y es que la verdadera redención no solamente extirpa el pecado, sino que también lo saca de raíz, o sea, lo extirpa, lo elimina totalmente, y esta redención se ve o se observa principalmente en la obra de Cristo. O sea, él es el único que puede pagar el precio, ya que Él es el único que puede rescatar a la humanidad de la condición de la esclavitud y del pecado en donde se encontraba. Y este sacrificio que Él hace por toda la humanidad tiene un valor infinito. No eran varios sacrificios que Él tenía en mente realizar, sino que era uno, o sea, un sacrificio. Cristo solamente bastaba para quitar la condición de pecado de toda la humanidad. O sea, un hombre solamente podía redimir o podía libertar a la humanidad de la condición o del estado en donde se encontraba. Ahora, con el fin de poder liberarnos de esta naturaleza pecaminosa. Cristo tenía en mente liberarnos a todos nosotros de esa naturaleza en donde nos encontramos, porque Él tenía clara su asignación. Y es por eso que el fin de los sacrificios nos da a entender que ya no se hacen sacrificios constantes, porque ya vino un solo sacrificio perfecto, que elimina todos esos sacrificios que se hacían antes, que eran imperfectos, que solamente cubrían un pecado, pero no lo limpiaban o no lo lavaban. Ahora, la necesidad de un redentor para el pecado es muy importante. La necesidad de un redentor para el pecado surge con la realidad de que el hombre está separado de Dios y que está en una condena de muerte. El pecado o la condición del pecado ha creado una barrera entre Dios y la humanidad. Una barrera que ningún ser humano puede cruzar por sí mismo. O sea, para entender por qué se necesita un redentor o la necesidad de un redentor hay que comprender la naturaleza del pecado, ya que el pecado no es solo cometer errores en sí, sino que es una condición que tiene toda la humanidad. O sea, es una condición universal que abarca a toda la humanidad, que tiene una consecuencia: la muerte tanto física como la muerte espiritual. Nadie se puede salvar por su propia cuenta. Solamente Cristo, que es el que redime, puede salvar a las personas o a la humanidad de esta condición en donde se encuentran. En Romanos capítulo 3, versículo 23, dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Aquí la palabra todos da a entender que no hay excepción, ya que el pecado no es una forma individual, sino es una forma que abarca a toda la humanidad. No dice por cuanto tú pecaste, no dice por cuanto todos pecaron. Y el verbo pecar es muy apoteósico entender esto, ya que el verbo pecar aquí está en pasado, indicando que el pecado no solamente es un acto ocasional. O sea, aquí me está dando a entender este verbo que no es solamente los pecados que se realizan constantemente, sino que aquí me está dando a entender que se está hablando de la condición o del estado de pecado, ya que dice todos pecaron. O sea, todos han pecado en forma pasada, no dice todos están pecando o constantemente siguen pecando, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. O sea, este versículo establece la universalidad del mundo, del pecado, que nadie se salva por su propia cuenta y toda la humanidad está en el mismo barco y necesitan a un redentor, ya que esta condición hace que estemos destituidos de la gloria de Dios. Y esta es la segunda parte del versículo. Estar destituido significa quedar corto o no alcanzar la meta. Lo que Dios quería para la humanidad, la identidad que Dios quería que se reflejara para la humanidad, el pecado no lo hizo posible. Y es por eso que Cristo tuvo que venir y cumplir su asignación completa para poder redimirnos de esta condición en la que nos encontramos y poder tener una relación con Dios. Ahora, es importante el Redentor. El Redentor es muy necesario, ya que es el sacrificio perfecto de Cristo. Lo que sacrificios de animales no pudieron hacer, Cristo lo hizo con un solo sacrificio. Mientras se realizaban diversos sacrificios, muchos sacrificios constantemente, Cristo solo con un sacrificio
pudo redimirnos o liberarnos a todos de la esclavitud del pecado. Ahora, dado el problema del pecado, que es la separación o la muerte, es necesaria una solución. Y esta solución es el Redentor. Este Redentor que es muy necesario, un Redentor perfecto que es Cristo. En Juan capítulo 1, versículo 29, dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aquí Juan el Bautista identifica a Jesús como el Cordero de Dios. O sea, cuando aquí él está diciendo que él es el Cordero de Dios, está definiendo al sacrificio definitivo. O sea, él es el Cordero enviado por Dios para redimir o para liberar a toda la humanidad. O sea, Cordero que quitaría el pecado, o sea, lo eliminaría, se lo llevaría, lo anularía y lo destruiría totalmente. No solamente lo taparía o lo cubriría con una manta, sino que lo extirparía totalmente el pecado. Y ese sacrificio fue Cristo. O sea, Cristo fue aquel que quitó la condición del pecado. La expiación del Antiguo Testamento era temporal y era limitada. Pero el sacrificio de Jesús fue un sacrificio completo y eterno que nos garantizaría tener una vida eterna, un perdón de esta condición y eliminaría la barrera entre Dios y el hombre. Ahora, el mundo, Juan no dice los pecados de Israel o los pecados de aquella nación o los pecados del país. Él dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O sea, Juan quiere entender que el mundo estaba en esta condición, estaba en pecado, pero viene un Redentor que va a redimir o que va a comprar a estas personas que se encuentran en el mercado de la esclavitud bajo el dominio del pecado. Y fue Cristo el que pagó un precio para redimirnos a todos nosotros. Espero que este tema haya sido de enseñanza para todos ustedes y cada día puedan estudiar de la palabra de Dios. No solamente es leerla, sino interpretarla y posteriormente aplicarla. En nuestro segundo video hablaremos de un tema bastante apoteósico, ya que nos enfocamos en este video en una redención inclinada más a lo físico, en cómo Dios redimía al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Pero viene un segundo video de la redención que se inclina un poco más al área espiritual, cómo Cristo nos redime de esa esclavitud del pecado. Es un video bastante apoteósico que será también de enseñanza para todos ustedes. Recuerden esto, estudiar la Biblia es bastante apoteósico. Bendiciones.